Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Nona Fernández nació en Santiago de Chile en 1971. Es actriz, dramaturga, guionista y escritora. Ha publicado 7 libros, entre los que se encuentran La Dimensión Desconocida, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2017, y Mapocho, la novela ganadora del Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2003. Dirige la compañía de teatro La Pieza Oscura y pertenece al colectivo de autoras chilenas que se dedica a la promoción de mujeres en el ámbito artístico, literario y académico. Sus novelas han sido traducidas al alemán, francés, inglés, italiano y sueco. Voyager, su última obra publicada, es un ensayo que explora las similitudes entre la memoria humana y la del universo. Fernández forma parte de la generación de escritores denominada por Alejandro Zambra como la literatura de los hijos, puesto que crecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet y alcanzaron la adultez al mismo tiempo que la democracia en su país. Hola, bienvenidos todos, todas a este anecdotario de TV WAC. Nos alegra que nos acompañen este día y nos alegra mucho recibir a nuestra invitada que está lejos, en Chile, muy lejos, pero cerca también, la escritora y actriz Nona Fernández. Nona, hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí acortando distancias con este mecanismo del Zoom que tenemos, ¿no? Sí, de algo que sirva la reclusión de la pandemia. Nona, quisiera empezar, dado que el tiempo es corto, hablando de tu faceta como novelista, aunque también te escribes teatro. Y yo he visto, no conozco toda tu obra, aquí sí me están diciendo los comunicólogos que te estudian en la carrera, estudian tu obra, está bien. Y que con mucho gusto, porque sí, en efecto escribes muy bien, se deja leer con un castellano rico y cómodo a la vez. Pero quisiera si nos hablaras del que me parece a mí un personaje quizá fundamental o más importante en tu obra, que es Chile, la historia reciente de Chile, con sus etapas tan violentas que desgraciadamente ahorita están en un episodio también pues no tan pacífico. Si nos hablas de eso, ¿cómo entra en tu obra? Claro, lo que pasa es que, claro, yo nací en tiempos de dictadura y viví toda mi infancia y mi adolescencia, mi primera juventud en dictadura. Y bueno, es una época, la infancia, la adolescencia, la juventud, yo creo que vital para cualquier persona, ¿no? Pero la mía, que estaba cruzada por esto, la hizo más intensa y más extraña, ¿no? Y con el tiempo, ya grande, todas las dudas que quedaron ancladas en ese tiempo, porque fue un tiempo oscuro, extraño, que vivimos como niños y como adolescentes con mucha normalidad, pero que a la luz del tiempo comienza a presentar una serie de interrogantes que la historia todavía no responde, ¿no? Y yo creo que justamente en búsqueda de esas respuestas es que sin quererlo, sin proponérmelo siquiera, comencé una investigación literaria que hasta el día de hoy no me ha dejado salir de ahí. Como que una hebra lleva, como que un libro toma una historia y toma una hebra que me lleva a otro libro y a otro libro y a otro libro. Y ese gran escenario, ese gran puzzle de la dictadura chilena, todavía estoy como muy investigándolo. Yo creo que justamente por lo que dices tú también, tiene mucho que ver con que Chile está muy anclado a esa etapa. No hemos logrado salir de ahí. Solamente para poner un ejemplo, debo decir que tenemos la misma constitución que los militares redactaron. Es una de las grandes peleas que estamos teniendo ahora y vamos a tener un plebiscito en 2 semanas más para poder votar si queremos cambiar la constitución que escribieron los militares o no.
Entonces, yo creo que eso ejemplifica muy bien el por qué los chilenos vivimos un poco absorbidos y obsesionados con el espacio de la dictadura, porque es un espacio que no nos ha abandonado, seguimos pisando los mismos marcos, los mismos límites, seguimos enjaulados de alguna manera en ese lugar que es la dictadura chilena. Sí, fíjate, Nona, que fuera de tu país, o bueno, en Latinoamérica, o yo hablo por mí, Chile hasta Salvador Allende era pues casi un ejemplo latinoamericano de una democracia muy funcional y con una conciencia cívica por lo menos mayor que la de muchos países, incluido México, de América Latina. Luego, lo curioso es lo trágico realmente que viene el golpe de Estado y el régimen militar, y hay otras voces que siguen poniendo como ejemplo a Chile, ¿no? Que funciona bien la economía, bueno, toda la, no sé, lo que hoy llamamos, no tan acertadamente, pero neoliberalismo, ¿no? Chile era el ejemplo de todo. Y ahora los jóvenes, sobre todo con sus manifestaciones, demuestran que, pues que no, y sí realmente parece trágico que a pesar de los cambios, es decir, la transición entre el régimen militar y la vuelta a las elecciones más o menos normales es saludable, no es violenta, y sin embargo parece mentira que todavía haya quien dude de tener una constitución nueva, acorde al tiempo que viven ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los vaticinios acerca de ese plebiscito? La verdad es que yo soy muy optimista y yo creo que ya el panorama es bastante claro. Incluso ya la derecha se ha dado cuenta que va a perder esta elección y hay muchos que están diciendo que es mejor votar por el apruebo. ¿Apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución? Y ya está la evidencia de la necesidad de la nueva constitución, que la derecha, que siempre ha sido reaccionaria al respecto, ya está diciendo que es bueno aprobarla para no quedar en el bando perdedor, ¿no es cierto? Y ya es la derecha más fascista la que está todavía defendiendo la idea de que nosotros no debemos cambiar esta constitución, por lo demás ilegítima, porque imagínense lo que es una constitución que se votó en tiempos de dictadura, con Pinocho encima, donde fue... Claro, la Constitución en una votación muy ilegítima arrasó en ese minuto, y la gente hasta el día de hoy se ríe de esas votaciones, de lo ilegítimas que eran, ¿no? Pero yo soy optimista y yo creo honestamente que sí, que vamos a votar por el apruebo y que Chile va a tener una nueva Constitución, pero votar por el apruebo es el comienzo de un gran camino, porque vamos a tener una asamblea constituyente que tiene que conversar, dialogar, reflexionar y escribir esa nueva constitución, que es un gran trabajo, y es un trabajo no solamente de la gente que va a estar ahí, sino que de la ciudadanía completa. Es un desafío enorme el que se nos viene. Y que, como en toda constitución, pues habrá bandos, y habrá estirar para un lado, estirar para el otro, ¿no? Exactamente, pero ya hay gestos que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, ya está legitimado que esa asamblea constituyente va a ser paritaria, o sea, 50% de hombres y 50% de mujeres. Eso ya en la historia de la escritura de las constituciones del mundo es un gesto inédito. Nunca, ninguna nación, ningún país en el mundo ha escrito su constitución paritariamente. Y eso fue un gran trabajo del mundo feminista en Chile ahora, en los últimos meses, de poder generar esa legislación para que fuera así. Y creo que ya por ahí estamos entendiendo que lo que se viene en esa nueva escritura son aires de cambios importantes. Y vamos a presionar para que así sea, ¿no? Sí, pese a los bandos que por supuesto van a haber. La derecha va a estar instalada ahí y espero que el fascismo no. Espero que sea una derecha dialogante la que esté ahí. Sí, esperamos, yo creo que todos. Y ahora que decías del Congreso Constituyente Paritario, tú has militado también como feminista en favor de las escritoras mujeres, porque también ahí hay disparidad. Y platícanos cómo es ser escritora en América Latina, que es más difícil que ser escritor, ¿no?
ser escritora en Chile es un poco como es ser escritora en todo el mundo, ¿no? Que es partir con mucho en contra, ¿no? De tener que entrar a un espacio que es fundamentalmente masculino, hecho por hombres, los cánones son masculinos. Entonces hay que tener mucha voluntad, hay que tener, aquí en Chile hay un dicho que dice cuero de chancho, que es como tener una piel gruesa para poder resistir un poco. Pero creo que a partir del año 2018 el movimiento feminista aquí en Chile ha resurgido, nunca ha dejado de ser importante, pero a partir del 2018 ha resurgido y ha tomado distintas áreas de la ciudadanía, por supuesto, y la cultura es una, y la escritura es una también. Entonces en este momento hay varios colectivos de escritoras feministas que funcionamos en distintos ámbitos y que hemos estado de verdad intentando corregir de alguna manera la diferencia y democratizar la escritura, para que la escritura y el mundo literario sean un espacio completamente democrático, ¿no? Donde no haya que pedir cuotas, donde no haya que pedir, porque hasta el día de hoy tiene que ser así, tenemos que hacer esas correcciones, ¿no? Pedir que si hay, por ejemplo, voy a inventar algo, delegaciones sobre la narrativa chilena que sean paritarias cuando salen afuera de Chile, que los cánones de lectura universitarios, escolares, sean paritarios, que existan la posibilidad de que las mujeres que quieran escribir tengan referentes, ¿no? En las áreas de la escritura, porque muchas de nosotras crecimos sin referentes, hemos ido descubriendo a partir de investigaciones a nuestras autoras, y parte del trabajo también ha sido relevar a nuestras antecesoras, ¿no? Ir haciendo esa investigación arqueológica para que aquellas mujeres que escribieron antes y no fueron visibilizadas ahora tengan un espacio y se transformen en referentes. Que las escritoras del futuro sepan que hay un camino que se hizo, aunque la academia, aunque el canon no lo haya visualizado, ¿no? Es un trabajo largo y difícil, pero cuando trabajas en red se vuelve más fácil y más lindo también. Sí, con más chance de tener éxitos. Y fíjate, eso que me dices, te escuchaba yo y decía, bueno, y Chile es un país con grandes escritoras, de las conocidas, no digo de las que no las dejan pasar. Y tú misma eres premio Sor Juana. Sí. Entonces, el problema es que vemos a esas mujeres como excepcionales y cuando sea lo cotidiano que haya mujeres así, Exacto. pues a ver si, yo no sé si yo lo vea, pero está mejor que antes. Mira, con que lo vean las nuevas generaciones, yo creo que ahí sería maravilloso. Que haya un momento donde no tengamos que tener un premio Sor Juana, que ya de lo mismo, que no haya que hacer correcciones, exactamente. Sí. Que no entendamos como la literatura hecha por mujeres como un nicho especial dentro de la literatura. Exacto. Que sea, insisto, que la literatura sea un territorio completamente democrático. Pues déjame, si me permites, Nora, leer esta. Bueno, si no es verídico me corriges, pero entiendo que es una autodefinición tuya y dice así: actriz por gusto, narradora por hinchar las pelotas, por no olvidar lo que no debe olvidarse, guionista de culebrones por necesidad, chilena incómoda y a ratos rabiosa. ¿Sí? ¿Es tu autodescripción es correcta? Y háblanos de ella, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Sabes qué? Esa definición la tuve que escribir hace bastante tiempo para la Feria del Libro de Guadalajara. Me pedían escribir una especie de definición. Y fue difícil. Y sabes que con el tiempo creo que todavía me identifico con ella, sin duda que me identifico con ella. Estoy de acuerdo conmigo. Tú sabes que uno con el tiempo deja de estar de acuerdo con uno misma. Está muy bien. Pero sigo estando de acuerdo con esa definición que hice, yo creo que hace unos 8 años atrás todavía. Sigo siendo una chilena incómoda, a ratos rabiosa, y sigue siendo la literatura un espacio también de estar ahí intentando instalar temas que no siempre son visibilizados acá, sobre todo por el oficialismo, ¿no? Por la historia oficial. ¿Sientes como una necesidad tuya, es tuya en, digamos, personal, en tu interior, como un dinamismo, pero también una
necesidad social de tu momento el estar recordando, por ejemplo, lo cruel que fue la dictadura militar. También era una antología de torturas, lo que sabía uno de Chile, ¿no? Los chilenos que venían acá contaban cosas terribles, ¿no? Y por cierto, con las mujeres había un ensañamiento terrible. ¿Consideras necesario que los jóvenes que no vivieron eso lo sepan? Por supuesto que sí. Yo creo que acá en Chile, sobre todo, hay una disputa por la memoria. Tú sabes siempre que la historia oficial la escriben siempre los vencedores dentro de los procesos históricos. Y en lo que ha pasado en Chile, la memoria oficial ha invisibilizado gran parte de la historia del golpe, de la historia de la historia dictatorial. Y yo creo que ahí, claro, hay un tema todavía que como chilenos como chilenos y chilenas no hemos llegado a un concilio, no hemos llegado a un consenso, porque esa memoria todavía está en disputa. Y es importante que las nuevas generaciones sin duda lo sepan, hacer esa posta, ¿cierto?, de memoria y de recuerdos, porque creo que es la base para que las cosas no se repitan, ¿no? Y estando las cosas aquí en Chile como están, con un gobierno de derecha que ha violado en este periodo de revuelta social insistentemente nuestros derechos humanos. Piensa tú que en tiempo de pandemia nosotros estamos con toque de queda, llevamos 7 meses con toque de queda. Eso quiere decir que a partir de cierta hora no podemos salir a la calle porque podemos ser detenidos. Eso es una práctica completamente dictatorial que estamos viviendo en el presente, además de la violación a los derechos humanos en tiempos de revuelta, con gente torturada, con gente que ha perdido sus ojos. Sí. El día viernes pasado vimos cómo los carabineros tiraban a un niño al río, a un niño de 16 años al río. Quedó inconsciente, por supuesto, todavía está ahí, de su salud muy grave. Entonces, frente a esos hechos, el pasado se vuelve a repetir. Y es tremendo ver cómo la historia es cíclica en este país y sigue de alguna manera recordándonos a cada rato que tenemos que hacer un cambio. Y por eso para mí es importante hacer la posta de la memoria, para que los jóvenes sepan que estamos arrastrando con esto hace demasiado tiempo y que es demasiado importante ponerle un fin y empezar a velar de verdad por nuestros derechos humanos. Sí, mucho que hacer, está terrible. Me hiciste recordar a una académica, compañera nuestra de historiadora, que cuando volvió a ganar el PRI aquí las elecciones presidenciales en 2012, dijo, qué terrible que nuestro futuro sea nuestro pasado. Exacto. Sí, terrible. Es tremendo y es casi como un mal de época, ¿no? Porque yo estoy hablando ahora de Chile para ustedes, porque yo vivo aquí, en mi territorio, es mi problema, por decirlo así, pero es el gran problema del mundo también. Lo vemos cuando tenemos a presidentes como Trump o como Bolsonaro, que son de un fascismo que uno dice, pensamos que la historia había superado a personajes como estos, y no es así. Estamos repitiendo ciclos que parece ridículo que los estemos repitiendo, ¿no? Y tiene que ver con lo tolerantes que hemos sido con nuestras democracias, que han sido tremendamente blandengues frente a algunos puntos. Y esos puntos esenciales son, por ejemplo, los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Eso es intransable, eso es intransable. Sí, bueno, coincidimos, pero de tu autodefinición, dices ahí que lo que te gusta mucho es actuar, ¿sí? A ver, platícanos de tu faceta como actriz. Sí, yo soy actriz de formación, actriz. Yo estudié teatro en la Universidad Católica y desde que egresé de la Escuela de Teatro hasta ahora he practicado el teatro independiente con mi compañía que se llama La Pieza Oscura, y he estado haciendo teatro siempre. Me demoré en escribir teatro, posiblemente porque el teatro lo estudié y encontraba que era un territorio tremendamente sagrado como para poder meterme ahí. No así la literatura, que como no la estudié siempre ha sido para mí un espacio de completo goce. Entro ahí para pasarlo, pese a los temas que toco, sin duda, que son fuertes y complejos, para mí es un espacio de expresivo, de completo goce.
Y el teatro llegué a escribir mucho más grande, ¿no? Me demoré más en escribir. Debo decir también porque no tenía muchas referentes dramatúrgicas. Yeah. A mí se me enseñó la dramaturgia a partir de solamente de voces masculinas y grandes maestros que tuve, ¿no? Y de grandes obras que he leído. Pero cuando me pasaban la historia de la dramaturgia, nunca leía a una mujer. Fue con el tiempo que empecé a leer mujeres. Y yo creo que eso también fue una de las razones por las que me demoré en escribir teatro. Pero hasta el día de hoy siempre digo que tengo dos militancias, una es el teatro y la otra es la literatura, y que están cada día más mezcladas, ¿no? Como trabajo en mi compañía, los temas son casi los mismos, son como dos plataformas distintas de reflexión, pero que apuntan a las mismas obsesiones, a los mismos demonios, a las mismas preguntas, pero que se ejercen de manera distinta, porque cuando escribo echo mucho de menos el contacto con la gente, con el público, ese contacto presente, ¿no? Y cuando hago teatro echo de menos el espacio de soledad que tiene la escritura, ¿no? Ese lugar como recluido, de silencio, de estar con uno mismo. Entonces creo que los dos espacios me dan cosas que necesito y que a la vez también son parte, como decía, de una reflexión personal que se ejerce en dos lugares nomás, el escenario y el computador. Pues qué bueno que tengas esas, que puedas conjuntar y qué bueno que existes, ¿no? Ahora parece una frase muy gastada, pero es un honor platicar contigo, es un gozo, es un gozo leerte. Qué bueno que estés ahí, qué bueno que escribas, porque así podemos leerte, y qué bueno que estés ahí también para las mujeres más jóvenes que tengan ahí ese ariete que veo que significas. Muchas gracias, te agradezco mucho. No, gracias a ti, qué lindas palabras. Voy a irme así como roja. Y nada, muchas gracias por el interés, por las ganas de intercambiar. Para mí es un honor, sin duda que es un honor. Pues muchas gracias a ustedes también por permitirnos estar en sus aparatos de televisión. Gracias a todo el equipo y hasta la próxima. Chao.